Tribunal Constitucional en transición, vista de la causa Rol 3630, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 27, letras A y B, e inciso quinto del mismo artículo de la Ley 19.913. Tiene la palabra don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, don Sebastián Negrete Torres acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la preceptiva recién enunciada para que ésta surta efectos en un proceso penal que actualmente es sustanciado ante el Juzgado de Garantía de la ciudad de Viña del Mar. El actor expone encontrarse formalizado, posteriormente reformalizado y sujeto a medidas cautelares desde noviembre del año 2016 ante dicho Tribunal de Garantía por los delitos de estafa reiterada, irrupción en giro bancario, asociación ilícita y lavado de activos en una indagatoria llevada por el Ministerio Público en que se investiga también a otros diversos imputados. Conforme a los antecedentes de la imputación fiscal, el actor habría participado en la conformación de un esquema fraudulento para captar dineros de inversionistas, simulando falsas ganancias para sus víctimas, recibiendo así importantes aportes en dinero que habrían sido apropiados de forma ilegítima con la falsa apariencia de un negocio ilícito. A Fojas 22 de su presentación, el actor indica que la norma contenida en el artículo 29, literal A de la Ley 19.913, constituiría una ley penal en blanco abierta, cuestión que controvertiría la Constitución Política en su artículo 19, numeral tercero, inciso final, de ser esta aplicada en definitiva en la enunciada gestión pendiente. Refiere que la fórmula indicada en el tipo penal por el legislador no describiría la conducta que se quiere sancionar, esto es, la fórmula, abro comillas, el que de cualquier fórmula, cierre comillas, cuestión que no es clara y estaría dotada de una generalidad y amplitud que pone al juez en la necesidad de concretar y de esta forma discrecionalmente aplicar la conducta prohibida, puesto que no consta remisión alguna a norma de rango legal o inferior para concertar esta imprecisión. Agrega el requiriente que conforme la disposición constitucional recién enunciada, que consagre el principio de taxatividad en materia penal, queda siempre reservado al legislador el establecimiento de conductas delictivas y sus respectivas sanciones. Luego, el fundamento de la pena y sus circunstancias morigerantes o agravantes solo puede descansar en la ley y finalmente el contenido de la ley penal debe tener la mayor precisión posible. Así las cosas, comenta que el principio de legalidad constitucional pugna con la norma legal reprochada en estos autos, conteniendo una fórmula verbal que entrega al sentenciador la función de crear un delito, admitiendo con ello, indica a Fojas 27 del requerimiento de inaplicabilidad como fuente del derecho penal a la actividad jurisdiccional, cuestión que contraría el principio de reserva legal y el deber de certeza. Unido al anterior, indica que el tipo también presenta contravenciones dada su nomenclatura normativa, al referir, abro comillas, de cualquier forma oculte o disimule, cierro comillas, sin precisar cuáles son en definitiva estas fórmulas, dejando así al juez en entera y arbitraria disposición de establecer qué es delito y qué no lo es. Luego, en segundo capítulo de inconstitucionalidad denunciado, argumenta desde el principio non bis in idem, el que no sería respetado por los literales A y B del artículo 27 del cuerpo legal en comento. Si bien indica que existe un cuerpo de derecho internacional que mandata sancionar cuestiones relativas al delito de lavado de activos, este siempre debe respetar el ordenamiento jurídico de cada país. Así, indica que la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de 2000 acordó la posibilidad de sancionar como autor del delito de lavado de activos tanto el autor del delito precedente como al autor del ilícito posterior, siempre y cuando no exista infracción a las normas y principios de cada Estado signatario y a los tratados internacionales. Comenta que la historia legislativa de la Ley 19.913 se desprende la existencia de serios reparos a la sanción del autolavado, en el sentido de que la ley estableciera conductas punibles respecto del autor del delito base como el actor de la conducta de lavado, dado que los hechos de lavado constituyen actos penales propios más bien de encubrimiento y agregando doctrina que cita al efecto actos más bien de agotamiento delictual. Por lo expuesto, anota que el principio de non bis in idem surge como una prohibición de exceso que se deriva del principio general de proporcionalidad, puesto que consagrar dos veces un mismo hecho para fundamentar o agravar la sanción a ser impuesta a una persona constituye una contravención al mismo y transgrede con ello lo dispuesto en el artículo 19, numeral tercero de la Constitución Política, artículo cuarto, numeral séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo octavo, numeral cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas estas normas en relación a lo dispuesto en el artículo quinto, inciso segundo constitucional.
En dicho sentido, argumenta que el legislador ha permitido, en el inciso quinto del reprochado artículo 27, la imputación y condena del delito de lavado o blanqueo de activos respecto de la misma persona responsable por el delito base, en este caso, estafa. Así se presentaría una doble valoración con dos delitos y dos penas, existiendo siempre unidad de hecho. Finalmente, en tercer capítulo de inconstitucionalidad, agrega que las disposiciones en comento afectarían también, unido al anterior, el principio de irretroactividad penal que consagra el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Carta Fundamental y que diversos cuerpos de derecho internacional que también enuncia consagra. A este respecto comenta que se le ha imputado delito de lavado de activos en virtud de haber adquirido con dineros presuntamente provenientes del delito de estafa un automóvil y constituido una sociedad con el resto de los coimputados. Sin embargo, dicha adquisición y la constitución en cuestión, enuncia fojas 49 del libelo, fueron efectuados antes de la publicación en el Diario Oficial de la Ley 20.818 de febrero de 2015, que modificó la ley original 19.913, que incorporó como delito base del lavado de activos al ilícito de estafa. De esta forma expresa, se le estarían imputando hechos que eran lícitos a la fecha de su realización. Por lo anterior, solicita sea acogida a la acción de inaplicabilidad en los términos precedentemente enunciados. Conferidos los traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales, a foja 149, con fecha 24 de agosto de 2017, el Ministerio Público evacúa traslado instando por el rechazo de la acción deducida a fojas 1. El persecutor penal público expone que los hechos investigados darían cuenta de la simulación por los imputados de la causa de un falso negocio de inversión que establecería una ganancia asegurada en torno a la compra de acciones en bolsa para la captación de dineros de inversionistas, siendo afectadas aproximadamente un grupo de 70 personas. Expone que la conducta del artículo 27 está constituida en torno a dos verbos rectores, ocultar o disimular, que inexplicablemente han quedado fuera del examen que el actor ha efectuado en su libelo, centrado solo en la frase, abro comillas, de cualquier forma, cierro comillas. Agrega que el tipo está centrado en ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, o derechamente ocultar o disimular esos bienes, realizándose ello a sabiendas de que aquellos provienen directo o indirectamente de un conjunto de ilícitos señalados en el mismo precepto o ejecutarse a sabiendas de dicho origen. Siguiendo al profesor don Enrique Curi, refiere que el tipo penal es una descripción abstracta y formal de aquello en que el delito consiste materialmente. A su turno, los verbos rectores corresponden al núcleo de la acción punible, acogiendo numerosas modalidades cuya determinación siempre es trazada utilizando algunas de ellas, como el objeto material, el sujeto, las circunstancias, etc. De esta forma, anota el Ministerio Público que los verbos rectores, unidos al conjunto de los elementos típicos antes aludidos, sitúan al precepto a cubierto de reproches como los formulados por el requirente en estos autos constitucionales, dado el cumplimiento del mandato de determinación que exige siempre la Constitución. En lo atingente al reclamo del actor, hace presente que la expresión, abro comillas, de cualquier forma, cierre comillas, expresa que el tipo no exige medio comisivo concreto de la ocultación o disimulación, por lo que puede llevarse a cabo usando cualquier medio o artificio. Sostener lo contrario, limitando típicamente los supuestos comisivos del blanqueo de capitales, implica establecer así lagunas punitivas. Conforme a la jurisprudencia de esta magistratura, resultan constitucionalmente admisibles las leyes cuya remisión para describir la conducta punible se encuentre en otra ley o en una norma originada en instancia legislativa, así como aquellas que señalen expresamente la norma de remisión, aun cuando tenga un origen no legislativo, con tal siempre de que contenga la descripción del núcleo esencial de la conducta. Siguiendo lo anterior, al resultar claro el significado del campo de acción de los verbos rectores ocultar y disimular, el precepto atacado no ha desbordado el marco constitucional. Luego, en segundo término, el Ministerio Público expone que tampoco ha sido infringido el principio non bis in idem. Los instrumentos internacionales a que hace referencia el actor no impiden castigar por delito de lavado de activos al autor del delito original. Más bien se hace énfasis en que dicha cuestión debe ser resuelta por cada Estado. Indica que es erróneo afirmar como un hecho único tanto el delito de origen como el lavado en cuestión, lo que incluso, si así fuere, implicaría controvertir lo expresamente dispuesto en régimen concursal por el artículo 75 del Código Penal. Agrega que el lavado no puede ser considerado como el agotamiento de la estafa e inherente a esta. Resulta evidente que dicho acto recoge conductas posteriores y diferenciables de los constitutivos del delito base.
La unidad reclamada por el actor más bien apunta a una valoración jurídica de conducta que, contrariamente a lo afirmado en el libelo de inaplicabilidad, son distinguibles y no permiten vislumbrar un conflicto constitucional. Más bien añade, se está en presencia de una cuestión interpretativa que se desenvuelve a nivel legal con bienes jurídicos diferenciados en los ilícitos que se imputan al actor. Finalmente, la última reclamación del libelo en torno a una infracción al principio de irretroactividad también debe ser desestimada. Se alega en ello en base a una eventual acusación futura, esto es, en torno al caso y no al precepto legal, cuestión que es de resorte del Tribunal Penal competente y no de esta magistratura en sede de la acción de estos autos. Por estas consideraciones solicita sea rechazada la acción deducida a Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos para la vista en el día de hoy, se anotó en forma para alegar por el Ministerio Público el abogado don Marcelo Contreras Rojas. Muy bien, entonces, tal como está anunciado, tiene la palabra hasta por 20 minutos por el Ministerio Público, don Marcelo Contreras. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Ministerio Público con el objeto que sea rechazado en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad rol 3630-17 en base a las consideraciones de hecho y de derecho que expongo. Felicito al señor relator por la precisión en cuanto a la relación que evidentemente me va a facilitar los puntos que me interesa tratar. En primer lugar, efectivamente, tal como señala el relator, acá estamos ante 3 capítulos que establece el requerimiento. Iré analizando pormenorizadamente cada uno de ellos. El primer capítulo se refiere básicamente al artículo 27, letra A. El artículo 27, letra A, y para resumir un poco la alegación del requirente, señala de que este artículo 27, letra A, al utilizar la fórmula más que el que, de cualquier forma, estaría infringiendo los principios constitucionales. Lo primero que debemos decir a este respecto es que la norma debe examinarse en su conjunto y no en frases separadamente. El tipo penal lo que señala es el que de cualquier forma oculte o disimule. Es decir, tenemos 2 verbos rectores que son claros. Posteriormente, ¿qué es lo que se oculta o disimula? No es cualquier cosa. Se oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes o los bienes en sí mismos. El tipo penal sigue. No tampoco de cualquier delito, que provengan de determinados delitos. Nuestro país sigue un modelo de catálogo de delitos en donde los delitos desde los cuales se puede producir la conducta de lavado están específicamente mencionados. Hay otras legislaciones en donde se establece un sistema de delitos graves, en donde dice cualquier delito sobre tal pena. El legislador chileno prefirió especificar las conductas. Es decir, acá tenemos claramente identificada cuál es la conducta de lavado. La descripción del tipo penal, desde la perspectiva del Ministerio Público, es bastante clara. El que podríamos obviar el de cualquier forma. ¿Por qué se incorporó el de cualquier forma? ¿Por qué, en definitiva, el legislador quiso poner esta fórmula? Básicamente para hacer ver, como señalaba el señor relator, que cualquier medio comisivo cualquier medio comisivo que oculte o disimule, en definitiva, va a poder ser utilizado. ¿Y por qué? Esto está muy en la lógica del lavado desde la perspectiva de las convenciones internacionales y de las recomendaciones internacionales. En materia internacional siempre se ve que las formas de lavar van evolucionando constantemente. Es bastante dinámico las tipologías que se van utilizando. Uno podría ver, por ejemplo, en los estudios que hace nuestra unidad de análisis financiero en cuanto a las tipologías de lavado, que se basan en las sentencias de distintos tribunales, y ve cómo estas tipologías se van adaptando a los tiempos, se van adaptando a los nuevos fenómenos, a los nuevos instrumentos financieros que van existiendo. Eso fue, desde nuestra perspectiva, lo que quiso enfatizar el legislador cuando utilizó la forma, el que de cualquier forma. Pero desde el punto de vista de la Fiscalía, aun cuando pudiésemos obviar esa forma, la conducta está descrita, es decir, el que oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, los bienes en sí mismos, que provienen de tales delitos que están especificados, consideramos que la conducta está bastante especificada en el tipo penal. Por otro lado, esta fórmula de cualquier forma, el legislador también la ha utilizado en otros tipos penales. Uno podría ver el tipo penal de usura,
en el 472 del Código Penal, dice el que suministre valores de cualquier manera que sea. Y básicamente da a entender lo mismo, da a entender que es cualquier forma comisiva que se utilice para este suministro de valores en particular. Así, por ejemplo, si nosotros vemos el estudio que generó en el libro, que yo diría que es uno de los trabajos más acabados en materia del tipo penal de lavado de la ley 19913 del profesor Claudio Prams, básicamente él, en su estudio, cuando lo hacía esto en el año, por allá por el año 2003, él señalaba de que se puede pensar que al incorporar la forma, de cualquier forma, podríamos estar vulnerando algún principio constitucional. Él veía que esto es un error, que básicamente la forma se está utilizando expresamente porque no se está exigiendo un medio comisivo concreto para la ocultación o disimulación. De hecho, él en este estudio concluye señalando que las figuras como la chilena, haciendo, como digo, un análisis bastante profundo de toda la legislación comparada, es una de las más perfectas en derecho comparado. ¿Y por qué? La razón que da es que es capaz de aglutinar bajo dos verbos rectores todas las hipótesis de lavado que puedan ir generando los distintos sujetos que se vayan imaginando y que puedan ocurrir en el futuro. A mayor abundamiento podemos señalar, como también lo precisó el señor relator y está también en la contestación del Ministerio Público, este excelentísimo tribunal en distintas sentencias ha señalado que la descripción acabada de un medio comisivo en un delito complejo corresponde más bien a un ideal normativo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la sentencia del 30 de marzo de 2007, cuando se pronuncia respecto del tipo penal de piratería. Acá nosotros consideramos que, en comparación hasta ese tipo penal de piratería que ya podría presentarse, en su oportunidad, se presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Acá, evidentemente, si lo comparamos con el tipo penal de lavado, podemos ver que hay diferencias bastante considerables y acá la conducta es mucho más específica que ese tipo penal en particular. En cuanto a lo formal, podría decir también que el requirente, para justificar su argumentación en este punto, en este primer capítulo, lo primero que nos señala es un estudio del profesor Hernán Silva Silva, pero ese estudio la verdad es que se refiere al artículo 12 de la ley 19.366, es decir, se refiere al tipo penal antiguo en materia de lavado que estaba contenido en la ley de droga. No se refiere en ningún caso al artículo 27, letra A de la ley 19.913. Por lo cuanto, evidentemente, no le veo cuál es el fundamento de poder incorporar esa alegación. Posteriormente también menciona dos sentencias de tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si analizamos estas dos sentencias y si justamente las verificamos a qué se refieren a conflictos que se generaban entre el delito de traición a la patria y el delito de terrorismo, que en definitiva permitieron que determinados sujetos fuesen juzgados por tribunales militares en procedimientos sumarísimos con penas elevadísimas, lo cual tampoco viene al caso, digamos. Acá básicamente nosotros consideramos, en razón de lo que hemos expuesto anteriormente, que la figura del 27A describe perfectamente cuál es la conducta de lavado. Ahora, para finalizar respecto a este capítulo, podemos ver algunos antecedentes internacionales. Nuestro país conforma un grupo que se denomina GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que participa al alero de GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Si podemos ver, nuestro país ha sido evaluado en dos ocasiones internacionalmente. El próximo año nos corresponde una nueva evaluación. Y dentro de este proceso de evaluación mutua que nos evalúan otros países, lo primero que se evalúa respecto del tipo penal de lavado, esto está en la recomendación 3 de las recomendaciones del GAFI, es que nuestro tipo de penal de lavado cumpla con los estándares de las convenciones internacionales en la materia, que son las convenciones de Naciones Unidas, como son la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida. Si uno revisa las evaluaciones que se han realizado,
Han habido críticas respecto al tipo penal, pero las críticas al tipo penal han ido en la línea que no incorpora todas las categorías de delitos base que en el ámbito internacional se están considerando relevantes, pero en ningún caso ha existido una crítica en cuanto a que esto pudiese ser inconstitucional o que pudiese afectar el principio de legalidad o taxatividad penal. Así, uno puede ir revisando tanto la recomendación número 3 como la nota interpretativa de la recomendación número 3, como también el resultado inmediato 7, que en definitiva viene a evaluar la efectividad del sistema. Y en esta efectividad del sistema, lo que ven los evaluadores internacionales es cómo se está utilizando. En ese sentido, nuestro país ha sido felicitado en cuanto al número de sentencias, tanto absolutorias como condenatorias, pero en el sentido de que han existido en el proceso acusatorio juicios en materia de lavado de dinero. En base a todos estos antecedentes, en opinión de la Fiscalía, queda absolutamente claro que no tenemos una vulneración a ningún principio constitucional y que la norma de lavado está perfectamente descrita en el artículo 27, letra A. Ahora, uno podría pensar, ¿y si fuese distinto, si en definitiva viésemos lo que el requiriente nos está solicitando? Por ejemplo, tenemos el caso mexicano. En el caso mexicano, efectivamente, el tipo penal de lavado va especificando la forma comisiva. Señor presidente, me permito leer solamente un segundo. Por ejemplo, habla de verbos como adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar, recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha sucedido respecto a este tipo penal? La doctrina principalmente ha señalado que esta técnica legislativa tiene un problema porque va a terminar por defraudar las finalidades sancionatorias del tipo penal, en especial por el carácter complejo y la fenomenología de las conductas de lavado, que son esencialmente variables y evidentemente en cuanto yo le genere un determinado marco, vamos a buscar por dónde poder introducir esos dineros de origen ilícito al sistema económico financiero, generando evidentemente una laguna de punibilidad. Ahora bien, respecto del segundo punto, del segundo capítulo, el segundo capítulo se refiere al non bis in idem, ne bis in idem. Básicamente, la pregunta que uno llama a hacerse es si estamos ante un mismo hecho. Acá, desde la perspectiva de la Fiscalía, es claro que básicamente estos son hechos diferenciados. El requiriente cita los trabajos del profesor Juan Pablo Mañalich para intentar argumentar que existiría una doble valoración. Nosotros vemos que el trabajo del profesor Juan Pablo Mañalich le da absolutamente la razón a la Fiscalía en el sentido de que acá estamos ante conductas delictivas diferentes. Si uno lo piensa en una línea de tiempo, lo primero que se produce es en este caso la estafa o el tráfico, y con posterioridad, cuando el sujeto ya se ha hecho de esos recursos de origen ilícito, eso se podría lavar. Pero ese es otro hecho, es un hecho posterior. No es el mismo hecho, ¿no? La Fiscalía en ningún caso le está imputando al sujeto que por haber generado una estructura para cometer una estafa, esa estructura, el sujeto está cometiendo estafa y está cometiendo lavado. No, está diciendo que con posterioridad, cuando ya se logró hacer del dinero, cuando hubo un perjuicio hacia esas víctimas, este sujeto realizó determinadas acciones que logró introducir ese dinero de origen ilícito al sistema económico financiero. Yo creo que ese es el punto central de la alegación. Ahora, si uno revisa el requerimiento, yo creo que peca en algunos párrafos de exceso, en el sentido que el requiriente señala expresamente que acá, como señalaba el señor relator, hay una suerte de derecho al agotamiento, que el sujeto tiene un derecho a poder utilizar o aprovechar lo que genere su actividad ilícita. Si seguimos esta argumentación o de esta perspectiva, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que el traficante tiene derecho a usar los bienes producto de la actividad de tráfico, que el tratador de personas tiene derecho a utilizar lo que genera su actividad ilícita. Y en este caso particular, que los estafadores o las personas que estafaron tienen derecho
a aprovecharse del dinero de las víctimas. Pensemos que acá tenemos un caso con víctimas. Generalmente el lavado estaba siempre vinculado a droga, en donde no existía una víctima particular. Acá el dinero que el sujeto se está aprovechando, el dinero que obtuvo ilícitamente y que incorporó al sistema económico financiero, es dinero de las víctimas. Acá estamos en presencia de una estafa de 3.000 millones de pesos, donde a la fecha se han recuperado solamente un vehículo por alrededor de 10 millones de pesos. Entonces consideramos que no resulta aceptable este tipo de razonamiento. Ahora es cierto, hasta en nuestro foro penal se discutió la posibilidad de no sancionar el autolavado. ¿Pero en qué idea? En una idea también de modificar los tipos penales. ¿Cuál es el balance que se hace? No se sanciona el autolavado, pero se generan normas de comiso sumamente amplias que en definitiva permiten que el sujeto no se pueda aprovechar del dinero que produce su actividad ilícita, que es, por ejemplo, el caso alemán. Pero en nuestro país, si uno ve la historia de la ley, cuando el legislador penal comenzó con la ley de lavado, al principio se quiso incorporar el tipo penal dentro de la receptación. Se vio los problemas que existían en el tipo penal de receptación porque no iba a permitir sancionar los lavados sustitutivos. Ahí dijeron, veamos si en definitiva podemos generar una modificación para incorporarlo como un tipo especial o un encubrimiento especialmente calificado. Se vio los problemas que tenía nuestra legislación también con el encubrimiento, que todavía lo tenemos como forma de participación, y en ese sentido se definió generar una ley especial donde el legislador tomó la decisión de incorporar el autolavado. Tal como también se señaló en la relación, esta es una decisión del legislador. Uno puede ver varios trabajos internacionales en donde los distintos estados, según cómo tienen estructurados sus tipos penales y sus normas, deciden si en definitiva incorporan o no incorporan el autolavado. En el requerimiento se hablaba que España no permitía el autolavado. España lo permite ahora expresamente, claro, los textos que se acompañaban eran bastante antiguos, pero hubo modificaciones en el sistema español y expresamente se permite el autolavado. Entonces, acá nuevamente uno puede enfocarlo desde una perspectiva internacional también. Las convenciones internacionales en ningún caso le dicen a los países, usted no puede incorporar el autolavado. No, lo que hacen las convenciones internacionales es decirle al país, usted revise su ordenamiento jurídico y determine, en base a decisiones de política criminal, si corresponde o no corresponde incorporar el autolavado. Evidentemente que acá se quiere, o por lo menos se ha discutido, el hecho de no incorporar el autolavado, pero también en esta lógica que vuelvo a repetir, de tener normas en materia de comiso que sean mucho más amplias. En definitiva, lo que se pretende, dicho coloquialmente, es que el crimen no pague, que no se permita aprovechar en ningún caso, no se permita a los sujetos aprovechar en ningún caso lo que ha producido su actividad ilícita. Y finalmente me refiero al capítulo tercero. El capítulo tercero, como se señaló también en la relación, es básicamente un tema de irretroactividad de la ley penal. Y acá, como bien se señaló, son dos puntos los que se están alegando. Se dice, acá hay un vehículo que se adquirió a comienzos del 2015 y hay una sociedad que se formó, digamos también, a comienzos del 2015. La nueva ley, la ley 20.818, que incorporó la estafa como delito base de lavado, es del 18 de febrero del 2015. Entonces se dice, tenemos acá un límite. Estos actos fueron anteriores a que estuviese vigente la ley donde se incorporó. Lo que no se dice, y que está justamente si uno revisa la formalización, es que al sujeto no se lo está persiguiendo por lavado por haber creado una sociedad. La sociedad se creó acá, pero después en abril de ese año, es decir, cuando estaba plenamente vigente la ley de lavado donde se considera la estafa como delito base, la sociedad se hizo inicio de actividad ante el Servicio de Impuesto Interno, la sociedad obtuvo una cuenta corriente y en base a esa cuenta corriente que obtuvo fue que se logró incorporar el dinero de origen ilícito al sistema económico financiero. Pero esto con plena vigencia. Lo mismo ocurre con el vehículo. El vehículo sí, el sujeto lo adquiere acá. Pero lo que se le está imputando el lavado es que él después
utilice un testaferro donde transfiere este vehículo, y la transferencia de este vehículo es en abril. La ley de lavado, como dije, es de febrero. Es decir, la transferencia de ese vehículo también ocurre en plena vigencia de la ley 20.818, que modificó la 19.913, que incorporó el delito de estafa como delito base de lavado. Si uno entonces analiza la imputación propiamente tal, se da cuenta que en definitiva los hechos por los cuales se le está imputando lavado fueron estando en plena vigencia. Lo otro se describe porque se hizo para hacer la historia. Sí, el sujeto adquirió acá, pero en definitiva cuando usó un testaferro fue en abril, cuando ya en definitiva existía y estaba en plena vigencia la ley. Lo mismo con la sociedad, se constituyó acá, pero después sanean la sociedad en abril, abren giro, le generan una cuenta corriente, etcétera. Por estas razones, excelentísimo tribunal, es que solicitamos que el presente requerimiento sea rechazado en todas sus partes, ya que consideramos que no hay ninguna vulneración ni al artículo 27 letra A en cuanto al principio de legalidad o taxatividad penal, no hay tampoco ninguna vulneración al principio de non bis in idem y tampoco en cuanto a la irretroactividad de la ley penal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? La ministra, señora Peña. Gracias, presidente, por su intermedio. Señor fiscal, quisiera pedirle que usted pudiera extender su alegación respecto a descartar una infracción, en este caso concreto, al principio non bis in idem, porque la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha señalado que para que se configure una infracción desde el punto de vista constitucional al non bis in idem, ambos delitos tienen que obedecer a la misma lógica de estar protegiendo el mismo tipo de bien jurídico. Y se lo pregunto porque, según entiendo, el lavado de dinero ha sido descrito como una suerte de puente entre actividades ilícitas y lícitas. Dicho en otras palabras, la adquisición de vehículos en forma personal o a través de testaferro no podría ser calificado en sí mismo como ilícito si no estuviera conectada con el delito base. Entonces, la pregunta concreta es si usted pudiera hacerse cargo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional sobre non bis in idem, apuntando a el bien jurídico protegido, tanto en el delito base como en la posterior actividad del lavado de dinero. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente, a la pregunta, lo primero que señalaría es que lo que se ha pretendido siempre con el delito de lavado es, primero que nada, señalar que es un delito autónomo. Esto es por lo que nos regulan también y nos evalúan internacionalmente y está dentro de los estándares internacionales si Chile, en definitiva, tiene o no tiene un delito autónomo en materia de lavado. ¿A qué me refiero con que sea un delito autónomo? Que evidentemente va a ser algo distinto a la conducta del delito base. Si uno ve las categorías de delitos base que están incorporadas en nuestra legislación, evidentemente cada una de ellas atiende a un bien jurídico en particular. En el caso del tráfico será la salud pública, en el caso de los delitos de corrupción tendremos otro bien jurídico, tendremos también determinados delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el terrorismo, tenemos ahora delitos económicos como será la estafa, tenemos también delitos como la obtención fraudulenta de crédito. ¿A qué es lo que voy? Que en definitiva, a su pregunta, los bienes jurídicos de la conducta base con el delito de lavado son distintos. Ahora, respecto al delito de lavado, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Esto se ha discutido, yo diría, latamente, tanto en las distintas modificaciones a la ley de lavado, como también ha sido discusión en todos los juicios orales que se han dado. Por ejemplo, nuestros tribunales han reconocido en varios fallos que el delito de lavado básicamente protege la administración de justicia. En otros hablan del orden socioeconómico. Dicen que es un delito pluriofensivo, que protege tanto el orden socioeconómico. En otros han hablado de la libertad de precios, básicamente como una suerte de protección porque era un determinado caso en donde unos sujetos que traficaban lograban vender mercaderías mucho más baratas, digamos, que sus competidores. Entonces, vuelvo a la pregunta,
el delito de lavado con la conducta base evidentemente protegen cosas diferentes y no son la misma conducta en cuanto al non bis in idem. Es decir, no estamos ante los mismos hechos. Generalmente, en sede internacional se pone este ejemplo, si a un sujeto lo toman detenido hoy por estar traficando, porque lo pillaron con 500 kilos de clorhidrato de cocaína, y en la investigación se ve que en el último año había adquirido muchos bienes, ese hecho de hoy, donde él estaba transportando la droga, en ningún caso va a ser los delitos que le produjeron esa inversión anterior. Son cuestiones distintas. Este es un hecho particular donde hoy transportaba droga, lo otro tendrá que acreditarse si en definitiva la Fiscalía puede acreditar que esas inversiones que realizó anteriormente tienen un origen ilícito. En el caso que nos convoca, los sujetos generan una estructura de una estafa piramidal. En esta estructura de estafa piramidal, los sujetos se hacen del dinero. En definitiva, existe un engaño, hay un error, una disposición patrimonial de las víctimas, perjuicio de las víctimas. Después de tener este dinero, por ejemplo, los sujetos utilizan terceros, utilizan testaferros, depositan la plata, se gastan la plata, le pasan plata a otras personas. Hasta el momento, lo señalé igual en la alegación, básicamente de los 3.000 millones de pesos en donde hay víctimas perjudicadas han logrado recuperar 10. ¿Y esto por qué? Y por eso también nace la imputación por el lavado, de intentar ver hacia dónde se están direccionando esos fondos, tal como se señalaba en la pregunta, en esta suerte como de puente. Pero las conductas son diferenciadas, no estamos ante un mismo hecho. Si no hay más preguntas, terminada la audiencia. Ministro García va a formular también una. Es una pregunta más puntual sobre la suerte del procedimiento. Entiendo que están en un procedimiento, acordar un procedimiento abreviado. ¿Eso es lo que hay respecto de esta causa? No. ¿Para una fecha? Perdón. Los 2 años de investigación vencen en abril. Básicamente en abril se tiene que decretar el cierre de la investigación y la Fiscalía tiene que determinar si acusa o no acusa. Va a existir una audiencia en donde eventualmente están en las conversaciones para ver si se puede llegar a un acuerdo en un procedimiento abreviado, pero no hay acordado ningún procedimiento. No habiendo más preguntas, terminada la audiencia. Muchas gracias.